con el ratón. Bueno, pues empezamos entonces. La verdad es que el agradecido soy yo. Os agradezco mucho la invitación, es un honor para mí. Y lo es porque está, efectivamente, como decía la rectora, pues esta universidad, por circunstancias, pues es muy próxima a mí, muy querida. Bueno, por circunstancias no, por personas, al final es eso, ¿no? Y he tenido además el privilegio de haber hecho amigos a los rectores y rectoras que han ido pasando por aquí desde que yo lo fui en la Universidad de Santiago de Compostela, a mucha gente, pues el vicerrector, a Faraón, que Faraón siempre le digo que tiene el mejor nombre posible después de emperador, y la verdad es que estoy agradecido. Estoy agradecido también porque se me invite a hablar de un tema en el que yo no investigo. Yo no soy un investigador, no soy un experto en temas de educación. Eso es así, lo veréis, ¿no? Seguramente. Lo soy en inteligencia artificial y soy un docente pues de largo recorrido ya, por razones de edad, y además alguien al que valora extraordinariamente la docencia, y siempre he querido, bueno, pues cumplir con las expectativas y lo que yo creo que debe de ser una buena labor docente. Pues seguramente lo he conseguido solo parcialmente, pero siempre ha sido mi objetivo, ¿no? Gracias a la directora del ICE, por supuesto, por invitarme. Sí que lo pensé, pero no tuve mucho que pensarlo. Lo acepté inmediatamente porque me pareció pues un honor y una excelente oportunidad, o sea que, pero no lo hice sin pensar. Sabía bien a dónde venía y quería venir aquí, o sea que muchas gracias. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo? O sea, tendría hasta las 11:30, preguntas incluidas. Bueno, pues, entonces acortaré cosas y veréis que de vez en cuando me salto, pero intentaré que sea lo menos relevante, porque sí que me gustaría que hubiera algún tiempo, si es posible, para preguntas o comentarios vuestros, opiniones, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, una especie de reconocimiento de culpa. He utilizado la IA generativa para algunas imágenes. Yo creo que las vais a distinguir perfectísimamente. Pero si no es así y alguien queda incómodo y quiere saber cuáles son, yo se lo digo sin ningún problema. Creo que para alguna cosa puntual más he usado la IA generativa, pero lo digo siempre. Para el resto no la he utilizado, que yo sepa, y desde luego no ha sido conscientemente, ¿vale? Yo dirijo el CITIUS. El CITIUS es un centro de investigación en tecnologías inteligentes, pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela, está en su campus principal, que se llama Campus Vida, y trabajamos en inteligencia artificial. En muchas líneas, somos más de 150 personas en total, la mitad más o menos investigadoras e investigadores en formación, doctorandos, de los que el 40% son extranjeros. Y estamos especialmente contentos y orgullosos del camino que llevamos, ¿no? Sois todas bienvenidas, todos bienvenidos al centro si algún día lo queréis visitar. Simplemente quería decir eso porque, lógicamente, no he venido a presentar el centro, ¿no? ¿De qué os voy a hablar? Pues un poquito, solo poco telegráficamente, de la IA, de su origen, y un poquito más del presente, sobre todo, para tratar de evidenciar cuál es la IA que tenemos ahora, que no es esa IA que muchas veces nos venden los medios de comunicación y algunos supuestos gurús, que en Galicia les llamamos falabaratos, o podría ser algo así como boca chancla, o en fin, algo parecido, ¿no? Y que, bueno, pues hay de todo. Hay desde los falabaratos que nos venden un mundo distópico completamente y un mundo aterrador, hasta, debido a la IA, hasta quienes parece que la IA ya hoy, en fin, nos supera con creces en inteligencia y además va a ser la solución a todos nuestros males. Pues la IA, inteligencia artificial, no es tan inteligente como se dice en general, y yo voy a comentar esto. Bueno, voy a hablaros algo de lo que yo, al menos a mí, me gustaría que aprendiesen mis alumnos, lo que creo que habría que enseñarles, y yo mismo no les enseño en buena medida, soy consciente de ello, pero creo que habría que hacerlo y cada vez más,
precisamente por el mundo en el que vivimos y un mundo muy tecnológico y en constante desarrollo y en aceleración. ¿Cómo habría, por tanto, que formar, desde un punto de vista más conceptual, y desde luego yo no os voy a dar a vosotros lecciones de cómo hay que formar a los estudiantes? Primero porque todas y todos sois profesores y sabéis bien, seguro, en el marco en el que desarrolláis vuestra actividad, lo que tenéis que hacer, pero buena parte de los que estáis aquí sois además expertos e investigadores en temas de las ciencias de la educación, por tanto, sois vosotros los que me podéis enseñar a mí muchas cosas con toda seguridad. Pero bueno, a ver, mi charla no pretende, desde luego, ser una colección de herramientas, ni hablaros de tecnología. Sí, claro, voy a hablar de la inteligencia artificial, pero como marco para el desarrollo de mi charla. Yo lo que pretendo, a ver si lo consigo, es, primero, que no os aburráis, porque en una hora da tiempo para aburrirse de sobra. Y segundo, que tratar de trasladaros algunas ideas, algunos pensamientos, pero sobre todo que sean mecanismos que activen vuestras propias ideas, pensamientos y ojalá que acciones también, ¿de acuerdo? Sean las que yo digo o justo las opuestas, pero eso ya lo valoraréis. Bueno, y después una preocupación que cada vez es más intensa y es que acabemos por hacerlo mal, no por culpa de la IA, pero acabemos delegando la tecnología más poderosa, más importante, más sorprendente que jamás hayamos desarrollado, el lenguaje. Mucho más que cualquier IA. Bueno, la inteligencia artificial nace a la sociedad, al mundo, digamos, públicamente en el año 56, pero es de antes. Pero no tengo tiempo ahora de trasladaros estas cuestiones. Pero me gusta especialmente la memoria que se presentó en el año 1955 a la Fundación Rockefeller para conseguir fondos. La Fundación Rockefeller dio el equivalente a lo que serían hoy unos $150.000 y yo creo que pocas veces una inversión tan pequeña logró algo tan importante y abrir al mundo una nueva ciencia y un nuevo ámbito tecnológico, ¿no? Y me gusta mucho una de las frases que aparece y que es el hilo, de algún modo, de desarrollo de esta memoria, donde dice el estudio que ellos quieren hacer, en esa reunión en el verano del 56 en Dartmouth College, se basa en la conjetura de que cualquier aspecto, cualquier detalle de la inteligencia humana, del aprendizaje humano, se puede simular computacionalmente. Y eso sigue presente, ¿de acuerdo? Sigue ahí. Es muy interesante. No les preocupaba en absoluto el problema de la capacidad de cómputo, que era exiguo en aquel momento, absolutamente ridículo. Pero decían, eso se solucionará. El problema serio al que nos tenemos que enfrentar es cómo logramos que todo eso, todo ese mecanismo de simulación, de inteligencia, de aprendizaje, poderlo proyectar a software, a código. ¿De acuerdo? Bueno, hubo mucha expectativa, no solo científica, sino en la sociedad. De hecho, solo 2 años más tarde, el New York Times, por ejemplo, recoge este artículo donde hablan de un embrión de computadora electrónica. En aquel momento había que precisar que era electrónica, porque todavía estábamos en la electromecánica o incluso en la mecánica. Y un embrión que estaba desarrollando la Armada de Estados Unidos era realmente basado en computación neuronal, que hoy es lo que prima en el ámbito de la inteligencia artificial, pero no siempre ha sido así. Donde decían que, bueno, en unos pocos años, muy pocos realmente, pues sería capaz de andar, de hablar, de ver, de escribir, de reproducirse a sí mismo y de ser consciente de su existencia. No ocurrió. Hubo en la vida, en el recorrido de la inteligencia artificial, de hecho, hubo momentos de, bueno, de hecho hubo un continuo de más expectativas que logros. Lo que pasa es que hubo momentos donde las expectativas eran inmensas y los logros escasos, ¿de acuerdo? Y eso provocó además periodos de desinflamiento, de lo que se llaman, de hecho, los inviernos de la inteligencia artificial. Pero fijaros que, aunque no fue en pocos años, sí hoy las máquinas andan y relativamente bien. Los robots, solo hay que ver los de Boston Dynamics, por ejemplo, que son alucinantes, ¿no?
hablan, y lo bien que lo hacen, ¿no? Lo que es el procesado de lenguaje natural, lo que son los logros a nivel actual en cuanto a tratamiento de las lenguas humanas, es espectacular, todos lo sabemos, ¿no? Ven, escriben, y de modo relativamente creativo también. Lo de reproducirse a sí mismo, pues es algo que hay formas más placenteras que hacerlo, para hacerlo, y no tiene mayor valor, salvo que hablemos, y probablemente esta es una de las... va a ser indispensable llegar a máquinas que tengan la capacidad de generar otras máquinas más inteligentes de forma completamente automática para llegar a lo que se denomina la singularidad tecnológica, es decir, máquinas que superen la inteligencia humana de modo general y que además lo consigan con creces. Y lo de ser consciente de su existencia, pues tampoco lo son. No está claro que lo tengan que ser para llegar a una inteligencia artificial general, y en todo caso es que no sabemos cómo ni siquiera nosotros somos conscientes realmente de nuestra propia existencia, aunque puede la neurociencia fundamentalmente, con el apoyo indispensable de las tecnologías, está abriéndonos, está poniendo luz en este ámbito también, ¿no? Bueno, está claro que hemos avanzado de un modo espectacular, pero ¿dónde está ahora la inteligencia artificial? Yo creo que esta es una forma muy sintética, es casi un tuit, pero es una forma muy interesante de definir dónde estamos. Es una frase que dijo Kasparov en el año 2019, donde decía que la distancia en ese momento entre el campeón del mundo de ajedrez y las máquinas, la competencia en las máquinas en el juego, era mayor, de hecho infinitamente mayor, que entre Usain Bolt y un Ferrari. Esa es un poco la síntesis de dónde estamos. Estamos en que para problemas concretos, por muy complejos que sean, pero donde en general tenemos datos representativos del problema que queremos tratar, tenemos capacidad de cómputo, tenemos buenos algoritmos que son capaces, matemáticas que aprenden, son capaces de extraer, sobre todo correlaciones a partir de los datos, pues podemos abordar problemas complejos y resolverlos de un modo mejor incluso que el de las personas humanas, aunque hablemos de personas expertas en ese problema, ¿de acuerdo? Pero es así, es decir, cada vez que tenemos que desarrollar o resolver un problema, tenemos que hacer una labor muy intensa, manual, de acompañamiento a toda esa algoritmia para llegar a tener una solución suficientemente útil, ¿no? Pero no tenemos nada que se parezca a una inteligencia artificial general como la nuestra. Las máquinas no son capaces de aprender de pocos ejemplos, aunque es un campo de investigación muy interesante, necesitan grandes cantidades de datos. Las máquinas hacen muy mal el razonamiento causal, las máquinas manejan mal el sentido común, no se manejan con la capacidad ni de lejos que nosotros tenemos para correlacionar nuestro conocimiento con el mundo a través de la experiencia, el estudio, la interacción, en definitiva, con el mundo físico, el mundo real, ¿no? O sea, las máquinas no son inteligencias artificiales generales, aunque ya avancemos en las inteligencias artificiales multipropósito. ChatGPT y equivalentes lo son. Sirven para traducir, para hacer resúmenes, para contestar preguntas, son multipropósitos, son fantásticas. Pero eso no es una inteligencia artificial general, ni de lejos. Es que no sabemos qué camino seguir para llegar ahí, aún suponiendo que podamos, que sea cierta la conjetura, en definitiva, que inspiró a los padres de la inteligencia artificial. Bueno, en el mundo del ajedrez es asombroso, ¿no?, el recorrido. De hecho, decía la directora del ICE que este año organizamos en Santiago de Compostela el ECAI, la Conferencia Europea de Inteligencia Artificial, la más importante de Europa a nivel científico, sin duda, una de las más importantes del mundo. Y tenemos un evento satélite que es la 50ª edición, y ya será la última, ya no habrá más, de la competición mundial de ajedrez por computadora. Entonces ahí se van a reunir pues una serie de equipos compitiendo entre sí, softwares, jugando al ajedrez. Pero ya no tiene sentido ir a más, porque fijaros, desde el año 2005 es la última vez que una computadora, digamos un software de última generación, ha perdido con un ser humano al ajedrez, en el 2005.
Hay una puntuación que no solo se usa en el ajedrez, que es la puntuación ELO, se usa en general en problemas o juegos de suma cero, que sirve para medir el grado de competencia en el juego del ajedrez, tanto de personas como máquinas, ¿no? Bueno, la persona que tiene la puntuación más alta es Magnus Carlsen, todos habréis oído hablar de él, tiene 2.882 puntos. Y ya en el año 22 las máquinas, el software más avanzado tenía 3.581 y eso sigue subiendo. O sea, este es un problema que ya no es un problema de personas. Las personas seguirán jugando, ¿no? Y divirtiéndose. Y será siempre interesante. Y es muy enriquecedor desde un punto de vista intelectual y lúdico. Pero este ya no es un problema humano. Pero así ocurre con muchas otras tareas. Este, por ejemplo, es una comparación a través de test que miden pues, una serie de tareas concretas de interés, incluso de interés práctico, como puede ser reconocimiento de escritura a mano, es decir, saber lo que pone un texto que está redactado a mano, y que podemos hacer las personas, pero también pueden hacer las máquinas, pues las máquinas ya no superan ahí. Igual que no superan el reconocimiento de voz. Y por tanto, en los procesos de transcripción voz a texto, o en reconocimiento de imágenes, etc. Todavía están un poco por detrás en temas como generación de código, pero un poco. Hoy, todas las grandes empresas, todas, y luego todas las que viven en buena medida de desarrollar código, todas usan las herramientas para generación automática de código, revisión de código, etc. Nuestros alumnos, mis alumnos, todos, obviamente. Por tanto, la forma de enseñarles, la forma de evaluarles como parte del aprendizaje, no como un proceso simplemente de fiscalización, control o de poner una calificación, tiene que ser distinta, porque ahora ya hay herramientas que resuelven y reducen a lo mejor a la mínima expresión el tiempo humano que hay que dedicar a la construcción de código. ¿Qué pone ahí? Alguien que me lo diga, tú. Bien, ¿tú has estudiado para eso? ¿Has hecho un grado, un máster, No. ¿Es tu afición? ¿Los fines de semana te dedicas a resolver este tipo de...? No. ¿Lo habías hecho alguna vez? Sí. ¿Alguien que no lo hubiese hecho nunca, pero que fue capaz de leerlo? Tú. Así somos las personas. O sea, podemos enfrentarnos a problemas nuevos y resolverlos. Hombre, esto no es resolver, digamos, ecuaciones complejas, pero el cerebro actúa así. El cerebro se enfrenta a tareas que a lo mejor nunca ha atendido antes, pero todo el conocimiento que tenemos, sea por estudio, sea por experiencia, intentamos proyectarlo o intentamos que sea útil en el proceso de resolución de ese problema. Entonces, vamos a intentar que eso encaje en lo que para nosotros es conocido. Y eso es lo primero, ¡pop!, de forma inconsciente que nos asalta. Intentamos que de ahí salga una frase que tenga sentido para nosotros. Yo hace años ponía este ejemplo para decir lo pedestre todavía que era la inteligencia artificial, que no era capaz de resolver algo tan trivial, ¿no?, para nosotros. Ahora ya no puedo decir eso, porque ahora si esto lo ponéis en ChatGPT, en Gemini, etcétera, la mayor parte de las veces os lo va a resolver. No tenemos tiempo para que explique un poco por qué, pero os lo va a resolver. Pero fijaros, yo por este ejemplo se lo puse hace un par de meses, escribí este artículo que fue publicado a principios de año, no sé, pues más de un par de meses, es igual, hace 6 meses. Y me dio una respuesta ChatGPT que era: ¿eres capaz de leer este artículo? Ninguno de nosotros hubiera aceptado eso. Podríamos no saber qué significa K-A-9-A-Z y darle vueltas, pero no hubiéramos aceptado un ¿eres capaz de leer este artículo? Porque eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún significado para nosotros. Hubiéramos identificado inmediatamente que esa palabra en concreto no la estamos identificando. El resto parece que sí. Eso no lo hacen las máquinas aún. La máquina es un predictor de texto. Yo le pongo eso y le digo, ¿qué significa esto? Ras, y de acuerdo con lo que ha aprendido, con los miles de millones o incluso
algún billón de parámetros donde se ha sintetizado el aprendizaje sobre toda la web, no es toda, pero bueno, entendámonos. Bueno, pues al final es capaz de hacerme una predicción que tenga sentido, o cierto sentido, aunque en este caso no lo resolvió bien, a partir de un texto de entrada que yo le doy. La prueba definitiva es de que la inteligencia artificial todavía no es muy inteligente, es esta, que Kiko da Silva es un humorista gráfico del Correo Gallego, y dice, si las IAs fuesen realmente inteligentes, en vez de quitarnos el trabajo, nos quitarían las vacaciones. Y es verdad. O sea que mientras no nos quiten las vacaciones, quiere decir que la IA no es tan I. Bueno, vamos a hablar ahora algo de educación. Yo me siento así. Yo me siento un profesor del siglo XX, en aulas del siglo XIX, eso sí, con una tecnología actual, pero las aulas siguen siendo del XIX. No hay grandes diferencias sobre la dinámica de las clases, cómo nos sentamos, cómo me pongo yo, lo que les pido a mis estudiantes, que lo que ocurría en el siglo XIX. Pero eso sí, los estudiantes son del siglo XXI y van a tener que vivir en este siglo, y van a tener que trabajar en este siglo, y van a tener hasta que sobrevivir en este siglo. Esto lo leí hace unos días, bueno, hace casi un mes, en El País, una entrevista que le hacían al responsable de PISA. Seguro que la mayor parte de vosotros sabéis perfectamente quién es, incluso sabréis mucho más de él que yo. Es una persona con mucho prestigio, mucha preocupación, lógicamente, por el mundo de la educación, ya que se le respeta muchísimo, ¿no? Y dijo, los estudiantes españoles son buenos reproduciendo contenidos, pero no aplicándolos o utilizando lo que saben de forma creativa. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Yo comparto eso. ¿De quién es esa? Nuestra. Sobre todo, nuestra. No es de ellos y de ellas. Hace más de una década, de hecho, publiqué un pequeño artículo, una nota, en una revista en el año 2015, pero ya era de antes, desarrollé algo que desde un punto de vista de rigor científico no lo tiene. Desde un punto de vista de valor pedagógico, educativo, seguramente tampoco, y hasta me pondréis a parir a lo mejor al final. Pero a riesgo de eso, yo os lo cuento, porque a mí me sirvió durante todos estos años para explicar algunas ideas al respecto y desde luego como concepto y también como estímulo para intentar cambiar un poco mi forma de dar clases o de ser profesor. Es muy simple, pero os lo explico. Imaginemos, tenemos un sistema tridimensional, 3 ejes, y en esos 3 ejes, por una parte, nos fijamos más bien en lo que podríamos denominar el aprendizaje de conceptos, de conocimiento, lo que podríamos en última instancia asociar a la inteligencia cognitiva, es decir, el saber cosas, ¿vale? El eje pragmático es saber hacer, tener habilidades, capacidades de hacer, por ejemplo, de escribir código y hacerlo bien, claro. Y el otro eje, el último, el eje asociado al aprendizaje de habilidades, capacidades de tipo más ejecutivo, más asociadas con el querer hacer, con el liderazgo, pensamiento crítico y creativo, esos tónicos de la voluntad de los que nos hablaba tan fantásticamente bien Ramón y Cajal, ¿no? Bueno, entonces, pensemos en esas 3 dimensiones. Y ahora, sobre ese espacio tridimensional, podríamos intentar poner como un punto a cualquier persona que conocemos y nos imaginamos un poco cómo es su perfil, desde el punto de vista de sus capacidades, conocimientos sobre una materia en particular, la capacidad de resolver problemas desde un punto de vista práctico con herramientas o incluso de construir esas mismas herramientas, y la parte más asociada con la ejecución, con la acción, con el dar un paso al frente, con el liderazgo, en fin, creo que me entendéis, ¿no? Bueno, entonces tendríamos infinitos puntos, las infinitas opciones,
Yo me voy a fijar en 8, y de hecho no los vamos a ver todos, pero bueno. Básicamente, me he fijado en los 8 vértices de este cubo, donde cada vértice representa, por ejemplo, el vértice 6, ¿vale? El vértice 6 sería esa persona que sabe de todo, o al menos de todo, sobre aquello que le interesa o le atañe, pero no tiene, digamos, un conocimiento de saber hacer. Bueno, es difícil que alguien sepa de todo y no sepa hacer nada, ya me entendéis, ¿no? Es una exageración. Los vértices son exageraciones, pero es la forma, yo creo, que de evidenciarlo mejor. De hecho, el ejemplo de esto sería... hay una obra, un cuento pequeñito, precioso, delicioso de Borges, que es Funes el Memorioso. Y Funes el Memorioso era Irineo Funes, que es un tipo que iba a caballo, se golpeó con una rama y a partir de ahí se le alteró el cerebro de tal modo que no era capaz de olvidar nada. Nada. Entonces, era capaz de reconstruir cada día de su vida con tal nivel de detalle que le llevaba un día reconstruirlo, porque lo recordaba todo, lo que había olido, lo que había visto, lo que había pensado, todo. Bueno, pues este sería el Funes del Memorioso. Yo he tenido algunos estudiantes de doctorado que eran así, no acabaron la tesis, por cierto, pero sabían todo. Estaban al día de cualquier publicación, de cualquier detalle, nota, en fin, tal, leían los manuales, y eran una especie de o sea, eso sí, les podías consultar antes de que hubiera los buscadores, eran una joya. Bueno, si pensamos en alguien que tenga muy desarrolladas ciertas habilidades, pensemos en el mundo de la informática, por ejemplo, personas, también he conocido, son capaces de ponerse y en un plis-plas te escriben un código y funciona, pero no tienen mucha formación incluso, no tienen una gran formación, pero tienen una extraordinaria habilidad y rápidamente se hacen un nuevo lenguaje de programación y pam. Pero tampoco tienen ningún tipo de creatividad, liderazgo, bueno, ninguno, entendámonos. O sea, hay que decirles lo que tienen que hacer. Oye, necesitaría una rutina de no sé qué, no sé cuánto. Espera, y te la sacan. Bueno, pues ese sería una especie de Eduardo Manos Tijeras, ¿vale? Vamos al vértice 3, donde ahí ya es un perfil asociado a alguien que tiene buenos conocimientos sobre al menos un ámbito y tiene bien desarrolladas sus capacidades, digamos, de aprendizaje e inteligencia ejecutiva. No es una persona especialmente capaz de hacer, pero normalmente va a ser un perfil que puede pensar bien, puede planificar adecuadamente y puede dirigir equipos donde haya personas que sí sepan ya después trasladar a la acción, a lo concreto, a la práctica, al desarrollo de un código. Por ejemplo, son buenas personas como jefes de grupo o de equipo en un proyecto de desarrollo de software. ¿Vale? Claro, el ideal, seguro que lo estamos pensando todos, es el Indiana Jones de turno, ¿no? El del vértice 1, ese que lo tiene todo, sabe un huevo, es capaz de enfrentarse a problemas, corre, salta, idea, construye, pero además es un líder, tiene una ambición, un propósito que ni siquiera está muy claro, pero lo persigue, venga el cáliz, bueno, ese es el ideal. Nos gustaría a todos estar ahí, ¿a que sí? Nos encantaría estar en el 1. Yo he conocido y trabajo con gente y toda valiosa, ¿eh? Lo que pasa es que según para qué cosas, pues los perfiles son distintos y los encargos o el tipo de tareas que pueden acometer o que directamente acometen sin que se les encargue nada, porque precisamente la inteligencia ejecutiva está muy desarrollada en esas personas, pues lo llevan adelante. Entonces, bueno, pero el ideal es el 1. Bien, ahora os voy a plantear una pregunta. Voy a pediros que elijáis una de 3 caras. ¿De acuerdo? Una. La primera opción es esta. Imaginad que pensáis en vuestros hijos, en vuestros estudiantes,
en vuestro entorno y decís, a mí cómo me gustaría que fueran, me gustaría que estuvieran situados en esta cara. Esas personas que yo conozco, que yo quiero, que yo enseño, las que yo enseño, me gustaría que estuvieran ahí. Claro, vuelvo a repetir. Podríamos decir, no, yo lo que quiero es que estén en el 1. No, pero imaginemos, si no está, alguna estará en el 1, pero en general esta cara es positiva, es buena para vosotros, especialmente buena. La cara donde, lógicamente, estamos hablando de todos los puntos donde la inteligencia ejecutiva está muy desarrollada y las otras ya depende. En función de en qué medida los otros ejes también lo estén, estaremos en el ideal que es el 1 o en otras alternativas. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Esta es una opción que os voy a dar. La otra sería la cara superior. Aquí lo que destaca por encima de todo es el conocimiento, el saber cosas, la inteligencia cognitiva, ¿vale? Y ya después, en función de cómo estén desarrollados los otros dos ejes, pues nos moveremos por el plano e idealmente llegaríamos al 1, ¿vale? Y la tercera es esta, la cara derecha, que está asociado a puntos donde lo que está más desarrollado es la inteligencia pragmática, la de saber hacer cosas, esas habilidades, por ejemplo, para programar, ¿no? Digamos. Bueno, entonces, las opciones son esas tres. La amarilla del fondo, donde nos moveríamos entre los puntos, el ideal, que es común a todos, común a todas las caras, pero las otras de la amarilla serían la capacidad de pensar, planificar, establecer objetivos y actuar. O la azul, donde en particular lo de adquirir habilidades pues es propia de esa, o la verde, donde lo es manejar información, saber muchas cosas, ¿vale? Entonces, votos a favor, lo que os digo es, ¿dónde querríais que estuvieran situados? ¿En qué plano? ¿En cuál de esas tres caras? Vuestros hijos, vuestros estudiantes, con vuestra ayuda, lógicamente, vosotros mismos, las personas a las que conocéis. Amarillo, arriba, las manos. Bien arriba, pues si no, no voy a contar, ¿eh? Porque hay muchas, pero quiero hacerme una idea, pues no os quiero engañar. Azul. Verde. Para que veáis que yo sabía el resultado, es esta, sí, masivamente. Verde no habéis levantado a nadie, no me consta. O sea, fijaros, el hacer acopio de cosas, de conocimiento, de fechas, de datos, de información, de tal, lo que más, incluso ahora, en lo que más insistimos, ahora menos, es cierto, pero en lo que hemos insistido históricamente en nuestro modelo educativo. Ninguno de vosotros habéis levantado la mano para el verde, ninguno. Para el azul, unos pocos, como 8 personas. Y el resto, salvo alguna persona que no habrá levantado la mano en ningún caso, el amarillo. Fijaros, masivamente, la primera vez que yo hice esto fue delante de 200 y pico personas, todas eran investigadoras e investigadores en el ámbito de ciencias de educación, en Canarias, y yo estaba cagado de miedo. Pues dije, voy a hacer esto, y como no me salga bien, o sea, como el público me vote a favor de las otras opciones, de cualquiera de las otras, a ver cómo sigo la charla. Se acabó, la charla se acabó ahí. Y no, igual. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? O al menos, ¿a qué pienso yo que nos lleva? Pues nos lleva a que creo que nos estamos equivocando en cómo formamos a nuestros estudiantes. Insisto, es verdad que hemos avanzado mucho, es verdad que hay un empeño muy claro y es verdad que hay logros, pero es tan verdad como eso que el mundo se mueve mucho más rápido que nuestros avances, que nuestros logros y que los resultados de nuestros empeños. Muchísimo más rápido. Fijaros, algo que es la primera vez que hago con este caso, y es analizar, pues hace unos meses,
dije yo, oye, y ya que estamos en un mundo de automatización acelerada del trabajo, a través de las tecnologías y particularmente de la inteligencia artificial, en este cubo del aprendizaje, ¿cuál es el grado de automatización ya a día de hoy que sería posible para cada uno de los vértices que hay ahí? Y es una opinión personal, ¿eh? Esto no es científico, vuelvo a decir, es mi opinión, pero bueno, no deja de ser la opinión de alguien que trabaja en estos temas. Ahora sí, en la inteligencia artificial y que sabe en buena medida qué es lo susceptible de automatización a día de hoy, teniendo en cuenta las capacidades tecnológicas, porque para automatizar hay muchos otros elementos que condicionan el coste, digamos, impacto social, decisión política de hacerlo o no, o empresarial, cuestiones relacionadas con los seguros, etcétera, ¿no? Bueno, pues fijaros, hoy lo de manejar información va desde 5 estrellas rojas, eso es automatizable, pero vamos, así. Las amarillas, menos, y cuantas menos estrellas, menos. Lógicamente, la parte de ideación y creación es lo que menos, no cero, pero es lo que menos susceptible de automatización es a día de hoy. Después tenemos lo de pensar, planificar, actuar, le sigue la adquisición de habilidades, de competencias nuevas, porque podríamos pensar, no, si las máquinas, o sea, si acabas de decirnos que son capaces de programar a un nivel muy alto, ya acercándose al de realmente expertos en el campo, y desde luego acelerando mucho más los tiempos, ¿cómo nos dices que no es tan automatizable? Porque cada habilidad que querramos automatizar requiere de un trabajo, de un diseño específico de entrenamiento de las máquinas, con mucha componente manual, con un coste brutal. Sí, una vez que está automatizado, lo replicas casi gratis, ya. Pero hasta ese momento hay que invertir muchos recursos y mucho tiempo. Bueno, y desde luego, la resolución de problemas cada vez más, y problemas complejos, es automatizable, y el manejar información, bueno, eso está absolutamente superado por parte de las máquinas. Nosotros no tenemos ninguna capacidad comparable a la de las máquinas para almacenar, recuperar información y explotar esa información. Bueno, entonces, ¿qué vuelve a salir aquí? Que lo menos automatizable, claramente, es la cara del fondo, la amarilla, esa que habéis elegido, y yo me apunto, masivamente. Razón, nueva razón, por si había pocas, para aplicarnos ahí. Entonces, nuestra labor tiene que ser, sobre todo, intentar que con nuestro apoyo, nuestros estudiantes se muevan por este espacio tridimensional avanzando cara a ese 1, o al menos a ese plano amarillo al que antes hacía referencia. Idealmente el 1. Y nunca vamos a llegar, o muy poca gente llegará realmente a ser virtuosa absolutamente en ese vértice. Pero todo lo que nos aproximemos ahí, sin duda va a ser bueno. Pero es más, ¿qué nos dicen los empleadores? Porque es verdad, la universidad o la educación no debe de formar solo para el empleo, para el ejercicio profesional. Por supuesto que no. Pero también. Porque si no, hacemos a unos desgraciados, a nuestros jóvenes. Eso está claro. Y el empleo está cambiando enormemente, en parte por esa automatización a la que antes hice referencia. Entonces, ¿qué nos dicen los empleadores en un mundo que ya es de personas y máquinas? ¿Qué nos dicen que creen que van a ser las habilidades? Resumámoslo así, y querer ser preciso con la palabra. Las habilidades que van a ser cada vez más necesarias, precisamente, ya lo son, pero en los próximos años, en este mundo en el que estamos moviéndonos, porque lo estamos construyendo nosotros, no nos viene dado, vaya por delante, ¿no? Bueno, pues nos dicen, esta es una encuesta que hizo Citigroup a
pocas personas, 28, pero son 28 personas con una enorme responsabilidad en la gestión de recursos humanos y gestión de grandes empresas y con una visión, se supone, suficientemente clara de lo que necesitan y lo que van a necesitar. Bueno, pues lo que nos dicen es esto: el porcentaje refleja el número de personas que opina que esa habilidad en particular es muy importante, excepcionalmente importante. Podéis ver que la primera es comunicación, inteligencia emocional. También hay que saber, efectivamente, y sobre todo saber de las tecnologías que van a tener que utilizar en el desempeño profesional. Empatía, pensamiento crítico, colaboración entre personas, resolución de problemas, creatividad, etcétera, etcétera. Bueno, como los números así puestos se nos atragantan, al menos a mí un poco, pues he intentado resumirlo. Y de nuevo es mi criterio, pero yo he cogido todas las habilidades anteriores y las he distribuido en 4 cajas. Una, las que están asociadas fundamentalmente a lo que he llamado inteligencia cognitiva. 2, pragmática. 3, ejecutiva. Y hay una que yo no he atendido porque es la que es especialmente esquiva. No es que no se pueda en absoluto, pero es especialmente esquiva desde un punto de vista de la educación, de cómo podemos trasladar a nuestros jóvenes, digamos, competencias emocionales y sociales pues más desarrolladas. Fijaros que ahí están la mayoría de las que han dicho, de hecho. Por tanto, esta es otra de nuestras responsabilidades, saber cómo podemos hacer que ahí mejoren y mejoren sensiblemente. Por lo demás, bueno, hay una que he puesto en 2 lados, porque creo que todas tienen cierto solape, no son cajas que sean compartimentos estancos, no son habilidades que solo se encajen en una caja, pero bueno, la única que veía claramente desdoblada era la de comunicación. Vuelvo a decir, podéis vosotros hacer este ejercicio y a lo mejor sale algo distinto, no creo que muy distinto. Entonces, al final, vuelve a lo mismo. Saquemos las habilidades de carácter emocional y social y nos quedamos con las ejecutivas, cognitivas y pragmáticas. Y atendiendo a los porcentajes, a la puntuación que han dado los expertos, sale esto. Es decir, las ejecutivas son básicamente o tienen la misma relevancia que la suma de las otras. Una vez más, vuelve a salir aquello que no atendemos adecuadamente o no acertamos, desde luego, a atender adecuadamente en nuestras aulas y nuestras universidades, en nuestros colegios, institutos. Bueno, el tiempo va pasando y yo me voy enrollando. Entonces, formar para un mundo de personas y máquinas. Y voy a hablaros telegráficamente de formar en, para y un poquito más de con. Ya. En. Si tenéis interés, nosotros hicimos, lleva 1 año y algo publicado, de hecho tiene muchas citas, lo cual me alegra porque, bueno, cuando alguien hace un esfuerzo por poner en claro ciertas cosas, es bueno que la gente después encuentre valor en eso, ¿no? Entonces, en este artículo que hicimos con gente de Ciencias de la Educación de mi universidad, voy a decir las conclusiones. Hicimos un análisis sobre las publicaciones científicas relacionadas con experiencias, cada vez más, por cierto, de formación en IA hasta en primaria y secundaria, en el mundo. El resumen es un resumen, muy resumen, pero bueno, si queréis acudid al artículo y punto. Pero el resumen es, sobre todo son China y Estados Unidos quienes están haciendo más experiencias. Lo que pasa que todavía son experiencias de muy corto alcance. Un centro, una comunidad de centros, y nosotros al final no queríamos solo analizar lo que había, sino ser propositivos. Y creemos varias cosas. Uno, que las experiencias hay que agrandarlas. Si no tienes, digamos, es como cuando alguien hace el diseño de un sistema de diagnóstico sobre radiografías de tórax solo con las imágenes de un hospital. El valor de lo que sale, por muy bien que funcione sobre los datos de ese hospital, es nulo desde el punto de vista de generalización, de uso universal. Pues aquí igual. 2. Todas las experiencias, todas prácticamente, son de introducir alguna materia o meter en las materias de tecnología la IA. Está bien, pero muy poco bien. O somos capaces de entreverar la inteligencia artificial en el conjunto de materias disciplinares,
o tendremos dos problemas. Uno, no aprenderán IA realmente. Hablo de formar a expertos, hablo de formar a gente que pueda vivir y desarrollarse personal y profesionalmente en los años que vienen. Y además aprenderán peor las materias disciplinares. Y se puede, lo que pasa es que es muy difícil y muy costoso. Yo recuerdo hace años me preguntaba una muy buena profesora de matemáticas de un instituto de Coruña, no es de Coruña, es de Galicia, me decía, yo quiero enseñarles algo de aprendizaje automático a mis estudiantes de instituto, pero claro, no sé cómo enseñarles deep learning si yo no lo entiendo. Y yo dije, es que no les tienes que enseñar eso, se lo enseñaremos en la universidad. Y dije, pero tú das ajuste por mínimos cuadrados. Y dice, claro, eso es una tontería. Y después eso es aprendizaje automático. Matemáticas que aprenden. Tienes datos, tienes una función objetivo y hay unos parámetros que ajustan esa función a través de una función de coste o de error. Ah, pues visto así, pues es así. Y podemos enseñar filosofía y meter ética relacionado con la inteligencia artificial. Y podemos enseñar biología y hacer procesos de taxonomía basados en visión por computadora. Son cosas simples. Y hoy con las herramientas que hay, que no necesitan codificar, no necesitan saber programar, podemos resolver todo esto. La última de las conclusiones o recomendaciones es que precisamente para hacer eso, para rediseñar los contenidos incluso de las materias disciplinares, lo que hay que hacer no es solo meter expertos en IA, que también, no, tienen que participar los que son realmente expertos en cada una de las materias y expertos en la educación. Y los equipos tienen que ser, de nuevo, en este caso, completamente multidisciplinares. Tenemos que formar en IA para una sociedad de personas y máquinas. José Antonio Marina le llama sociedad del aprendizaje. Y lo resume con esta frase, que es que toda persona, toda organización y toda sociedad, para sobrevivir, tiene al menos que aprender al mismo ritmo al que cambia el entorno. Y si quiere más que sobrevivir, quiere avanzar, pues tiene que aprender más rápido. Y esto es así. Y no hay forma ya de aprender más, aprender mejor y aprender sobre todo más rápido si no es con el concurso de las tecnologías. Y con los años cada vez esto se va a ir acentuando. Es verdad que la inteligencia artificial está ya absolutamente presente en la educación. Y cuando hablamos de eso no hablamos simplemente de que esté presente en la labor de instrucción o de enseñanza, ¿no? No, está en todo, porque está en la gestión, apoyo personalizado, la anticipación, por ejemplo, los modelos predictivos de rendimiento académico. Yo recuerdo ya hace bastantes años una persona que dirigía varios centros de educación, en una red de centros de educación privados en Estados Unidos, me dijo que usaban, estaban explorando, pero no lo habían puesto en explotación, vamos a decir así, sistemas de predicción de fracaso escolar que científicamente estaba demostrado que tenían aciertos del 90%. Y que estaban dudando porque sabían que podían darle esa información a los padres y con bastante acierto para decirles si sus hijas o sus hijos en tal rama o tal itinerario iban muy probablemente a fracasar, ¿no? Pues esto tiene digamos, repercusiones por supuesto éticas, pero también de carácter legal. Seguramente ya veremos cómo se desgrana el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pero desde luego hay cosas que de hecho prohíbe, por ejemplo, en relación a la educación y a otros ámbitos. Por ejemplo, prohíbe el que podamos hacer monitorización de emociones en el entorno de la educación para tomar decisiones en función de eso, o en el entorno del trabajo, lo cual me parece muy bien, vaya por delante. Bueno, hay infinidad, cada vez más, cada día nuevas herramientas. Aquí he puesto dentro de una web 30 que son, algunas yo las conozco bien y son realmente muy potentes, son poderosísimas y nos pueden ayudar mucho en el mundo de la educación. Por aquí, porque esto ya está muy manido, me lo voy a ir saltando rápido, ¿no? Aquello de que al principio
al poco de salir ChatGPT y cuando se hablaba en todo el mundo de si había que prohibir ChatGPT en el entorno de la educación, yo comentaba que la pregunta estaba equivocada. La pregunta no es si hay que prohibirlo, la pregunta es ¿cómo lo integro? Para bien. ¿Cuál es el objetivo de la educación? El aprendizaje de nuestros estudiantes. Ese es el único objetivo, que aprendan. Entonces, si somos capaces de que aprendan más, mejor, más rápido con este tipo de herramientas, hay que integrarlas. Esto ya lo sabéis. Siempre que ha habido, digamos, ciertas disrupciones en el mundo de la educación en particular, ha habido mucha alarma. El mundo educativo es un mundo muy conservador, somos muy conservadores, muy conservadores. Por tanto, cualquier novedad, sobre todo si vemos que nos agita el escenario, de entrada no nos gusta, después ya veremos, pero de entrada no nos gusta. Y esto pasó siempre así. Sócrates pensaba que la escritura iba a acabar con la memoria y a debilitar la mente. Estaba convencido de ello, y no era un cateto. Aparece la imprenta y mucha gente al principio decía que la imprenta lo que iba a hacer era a devaluar los contenidos que se iban a extender en mayor medida por el mundo, por tanto peor todavía, y además hacer accesibles a contenidos dañinos para las personas o incluso prohibidos, en general por la Iglesia. Claro, siempre pensad, esto es muy interesante, pensad siempre de dónde vienen las voces más altisonantes, de dónde vienen las críticas o los extremismos y el discurso que contienen, de dónde proceden. Seguid el dinero, seguid el poder y sabréis a qué responde eso. Siempre hay. Esto no suelen ser reflexiones asépticas, honradas intelectualmente. Hay intenciones detrás. La calculadora, igual, yo recuerdo cuando entró en el aula, ¿no? Y se decía, esto se acabó. Ya no vamos a saber hacer matemáticas, hacer cuentas, después haré una reflexión sobre esto. Los bots conversacionales, pues ahora lo estamos viviendo. Esto va a acabar con todo. Y efectivamente, puede acabar con cosas que son excepcionalmente importantes, y acabaré con eso la charla, pero está en nuestras manos. No es la tecnología la que lo va a hacer. No hay un determinismo tecnológico sobre el uso de la tecnología. No lo hay. Lo sabemos perfectamente. Tengo aquí una tabla que no me da tiempo ni tiene interés que yo la vaya recorriendo en detalle. Pero sí que me quiero centrar en lo siguiente. Fijaros, voy a ponerme en la calculadora y digo, ¿cuáles eran las críticas o preocupaciones cuando empieza a aparecer en el mundo de la educación? Iba a reducir las habilidades de cálculo matemático. Bien. ¿Cuál fue la realidad? Nos han ahorrado tiempo. Hoy ya ni pensamos en calculadoras, porque pensamos en computadoras, no en dispositivos. Pero bueno, pensemos en la calculadora. Nos ahorraron tiempo que se pudo dedicar tanto por el docente como desde luego por los estudiantes a aprender cosas más importantes. Y me interesa particularmente la columna de ¿qué mejoras forzó en la educación? Pues resulta que la calculadora lo que hizo es que la enseñanza, en lugar de estar orientada a hacer cuentas y cuentas y cuentas y cuentas, se orientó al aprendizaje en la resolución de problemas. O sea, de pronto, obligados por una calculadora, muchas profesoras y profesores empezaron a enfocar el objetivo de su enseñanza a la resolución de problemas, a conceptualizarlos, a pensar en soluciones, a pensar en la forma de ir construyendo una respuesta, una solución a un problema. Y el elemento complementario, cuando eran problemas matemáticos o de física, era hacer unas cuentas. Pero ese no era el objetivo. Entonces, aquí, seguro que habréis oído muchas veces lo de hacer de la necesidad virtud. Aquí es al revés. Hacer de la virtud necesidad. La calculadora hizo de la virtud de que el aprendizaje se orientara a la resolución de problemas una necesidad, porque quien siguió empeñado en que los estudiantes hicieran cuentas, pues ya sabemos cuál es el resultado. Y me interesa esta columna porque, fijaros,
yo creo que si lo hacemos bien, todas estas tecnologías de IA, y particularmente los grandes modelos o los modelos de lenguaje a gran escala, nos obligarán a cambiar a una enseñanza que explote y tenga como objetivo más la inteligencia ejecutiva y menos la cognitiva, e incluso menos la pragmática para según qué habilidades prácticas. O sea, va a volver a hacer, ojalá, de la virtud necesidad, de lo que ya deberíamos de hacer desde hace mucho tiempo, lo va a forzar, porque si no, seremos un desastre de profesoras y profesores. No tengo tiempo para hablaros de lo siguiente. Ya llevo muchos años hablando de lo que yo llamo asistentes personales para el aprendizaje. Cuando empecé a hablar de esto, no existía la IA generativa. Y entonces yo tenía que imaginarme y le daba vueltas a ver cómo explico yo esto a la gente, ¿no? En las charlas, en algunas charlas donde lo comenté, o alguna cosa que escribí. Hoy ya estamos cerca. La IA generativa, precisamente las posibilidades de las inteligencias artificiales que ahora están en desarrollo y se están desarrollando además de un modo muy acelerado, ya sí que está permitiendo, de hecho, referencias semejantes, igual no es ese nombre, pero el nombre es lo de menos. Bueno, faltaría más que yo intente darle valor, simplemente haberle puesto un nombre a un concepto. Pero lo importante es el concepto. Es decir, el que vamos a tener, yo creo que sí que por fin, una educación personalizada que lógicamente tiene que estar apoyada en la tecnología, porque si no, no es posible, es absolutamente imposible. Pero la tecnología ya empieza a permitirlo. Esto no me resisto a ponerlo. Faraón escribió 2 artículos muy interesantes, os los recomiendo, parte 1 y parte 2, en el portal universidad.es. Y en la parte 1 decía, deberíamos revisar el alcance del término inteligencia. Y cuando lo leí, me llamó mucho la atención que hizo una referencia muy elogiosa a una charla, ¿Qué nos hace humanos?, de Ignacio Martínez Mendizábal, que podéis ver y os aconsejo en internet. Y Faraón hizo referencia expresamente a esta frase, que él dijo en una entrevista. Los profesores debemos llevarnos al aula 2 tecnologías, la ternura y el sentido del humor. Y yo quedé dándole vueltas a esto, ¿no? Y dije, sí, me parece bien, pero ¿qué he querido yo llevarme al aula durante casi 4 décadas de profesor? Y le di unas vueltas. Y me sorprendió, porque no lo había pensado antes, me sorprendió lo que salió. Lo de arriba igual es un poco presuntuoso, pero bueno, permitidmelo. Lo resumo con el tiempo, me lo aplico a mí, con el tiempo aprendí, pero me llevó mucho tiempo, aprendí qué es ser profesor. Porque os voy a confesar, y es la primera vez que lo confieso, que cuando yo empecé muy joven, acabé la carrera, ¡pum!, tenía 22 años, pues a los 23 a dar clase. Y durante muchos años, mi obsesión era saberlo todo de las materias que daba. O sea, a mí me obsesionaba, no de un modo patológico, pero me preocupaba que los alumnos, me preocupaba equivocarme. Y después me preocupaba que me hicieran preguntas que no supiese responder en ese mismo momento. Y bien, claro. Entonces, para mí eso era mi principal preocupación. Yo creía que eso era ser buen profesor. Ser buen profesor era saber todo, idealmente, o lo más próximo a todo. Y, por tanto, por poder resolver cualquier duda, no cometer errores. Pues se supone que ese soy yo, ¿vale? Pero no con 22 años, o 23. Ahora, ahí tiene más pelo y después veréis que además uno es un poquito... quise ponerme más guapo, a ver, creo que es humano, ¿no? Entonces, con el tiempo, pero me llevó mucho tiempo, pensé que lo importante era manejar muy bien la palabra, el lenguaje, que yo no iba a poder transmitir cosas realmente interesantes, por mucho que supiera. O sea, podía saberlo todo, podía no equivocarme nunca, podía responder a las preguntas acertadamente, pero si no era capaz
de manejar bien los conceptos. No digo saber hablar bien, simplemente, eso también, pero no, manejar bien los conceptos, las ideas, saber hilar y además construir por asociación ideas bien encadenadas al hilo de las preguntas de los estudiantes que yo les podía trasladar, en plan de mayéutico o directamente a ellos. Entonces me pareció y creí que había dado un paso importante. Durante mucho tiempo ese fue mi aportación para pensar que había mejorado como profesor. ¿Y sabéis lo que pienso ahora? Pues lo que pienso ahora es esto. Que realmente ser profesor por encima de todo, lo otro también, es imprescindible de hecho, pero por encima de todo ser profesor tiene que ver con lo que antes os comenté, con ese ayudar a que los estudiantes aprendan habilidades, inteligencia ejecutiva, liderazgo, empeño, es el querer hacer. O sea, hay el saber hacer y el querer hacer. El querer, el tener pasión. A lo mejor no una pasión desmedida, que tampoco va para tanto, pero el querer saber más, el querer conocer, discutir, pensar que no todo lo que te dicen tiene que ser así y por tanto tener un pensamiento crítico, querer trabajar con los compañeros, el querer. Y yo tengo claro que con el tiempo aprendí qué es ser profesor. Lo que no sé, porque ya soy muy mayor, si con el tiempo soy buen profesor. Pero sí sé qué es ser buen profesor. Y es esto. Sobre todo esto. Hay una... Ahora permitidme que me ponga un poco poético, ¿no? Antes hablé de Borges, Borges a mí me encanta, vuelvo a hablar de él. Y hay un poema exquisito, muy bonito, que se titula así, Con el tiempo, que os recomiendo que leáis. Y dice, con el tiempo, es mucho más largo, lógicamente, pero dice, con el tiempo, solo con el tiempo, empiezas a entender que los besos no son contratos ni los regalos promesas. Pues yo con el tiempo entendí que lo mejor que podía hacer por mis estudiantes era transmitirles el querer. No el querernos entre nosotros, a mí que se quiera me parece muy bien, pero el querer saber, el querer hacer, el querer llevar tu conocimiento más allá, el querer ampliar las fronteras del saber y del desarrollo tecnológico, el querer que con lo que sabes y sabes hacer y sobre todo con lo que quieres hacer ayudes a otros. Bueno, y ya acabo. Y acabo siempre este tipo de charlas con esto, que es una conjetura, todavía no es un principio, yo estoy haciendo acopio de ejemplos, de hechos que me van reafirmando. Yo cada mes me reafirmo más en que esto es cierto, pero de momento no tengo una prueba, que es la conservación global de la inteligencia en el mundo, donde está la inteligencia natural y la artificial. Como yo creo que nadie discute que la artificial está aumentando, pues está claro que yo pienso que la natural está disminuyendo. Pero está en nuestras manos que no sea así, Pero sí que hay una degradación en general. A veces es corpórea, ¿no? Porque alguien podrá pensar, no, esto además es de escaso gusto, porque cada uno viste como quiere, por supuesto, y si yo no me estoy metiendo con cómo viste. Lo que digo es que realmente hay una realidad, hay un ajuste de prendas a la anatomía, pero no es la parte física o anatómica la que me preocupa, es la parte mental. Y ahí tengo muchos ejemplos de que no van bien las cosas. Librería de Albacete, este año fui a dar una charla y si tengo ocasión me meto en las librerías, que al final son todas iguales, pero siempre aparecen libros y cosas muy interesantes. Estantería de filosofía, no está mal, era una enorme librería. Un módulo. Libros de autoayuda, 3 módulos. No vamos bien. Misma librería. Un módulo que ponía novedades, todavía huele a tinta. ¿Cómo interpretaríais todavía huele a tinta?
recién salido, do prelo, que decimos en gallego, de la imprenta. Bueno, pues vi a una persona y me quedé un buen rato. No la fotografié, ni hice vídeo porque me parecía, pues sería absolutamente improcedente. Pero vi una persona que se sacó como unos 5 o 6 libros, los abría y los olía. Y se ve que malhumorada se marchó después porque ninguno le olía tinta, como esperaba. Y entonces dije yo, ¿y si le pregunto a ChatGPT qué significa esto? Y me dice, es una estrategia de marketing. La frase novedades todavía huele a tinta evoca una imagen muy vívida de una sección de una librería dedicada a libros recién impresos. ¡Hala! Vamos mal. Vamos mal. Pero la prueba definitiva es esta. Esta es la prueba definitiva de que nos estamos agilipollando absolutamente. No es el jamón, pero ahora lo explico. Un buen jamón, y que espero que de esa varón de ley, por cierto, me pague algo, porque estoy haciendo una promoción gratis total. Pero aquí uno adivina un buen jamón, ¿no? Además, dice, jamón de bellota 100% ibérico, cortado a mano. Y con el film se ve perfectamente la calidad del jamón. Tú ves que eso es buen jamón, ¿sí o no? Uno empieza a salivar nada más ver esto. Bueno, pues hace unos meses me voy a una gran superficie y me encuentro este otro. Que, bueno, la calidad lo reconoce, ya es otra, pero sobre todo lo que destaca es colocado a mano. Colocado, no cortado. Colocado a mano. No me digáis que esto no es, vamos, de juzgado de guardia. Es más, esta es una foto que saqué de internet y ahí aún está relativamente bien, ¿no? Pero el que estaba allí en la estantería eran como gruños de jamón así abultando el paquete. O sea, una cosa realmente para no comprarlo, espero que no me lleve a juicio esta otra marca. O sea, que aquella me pague y esta no me demande. Mirad. Y esta es mi conclusión. Corremos el riesgo de un deterioro cognitivo significativo si no cuidamos sobre todo cómo formamos a nuestros jóvenes. Un riesgo serio. De nuevo, no es determinismo tecnológico. Y de nuevo, las tecnologías que tenemos son tan fantásticas que pueden ser justo y deben de ser justo lo contrario. Pero está en nuestras manos el que no lo sea. A ver, está claro que cuando alguien deja de usar ciertas cosas de su cuerpo, de su mente, hay una pérdida. De una sociedad fundamentalmente rural, de trabajo duro, donde la gente pues, tenía un aspecto, en fin, más, digamos, aparentemente saludable, hemos pasado a una sociedad fundamentalmente urbanita, de trabajos sedentarios, etc. Y eso, lógicamente, pues, ha provocado que hayamos perdido capacidades físicas. Y podemos estar, no tiene que ver con el grosor del cuerpo, tiene que ver con, yo soy un alfeñique, yo no tengo fuerza, no tengo, yo me comparo con mi padre, que curraba duro, y vamos, está claro que ni habilidades manuales, ni fuerza, ni resistencia, ni nada de nada. Por cierto, intentando ilustrarlo, usé a ChatGPT y veréis lo que ocurrió. Sabéis lo de los sesgos, ¿no? Bueno, entonces le dije, oye, dibújame un par de personas, mediana edad, granjeros y tal, y me dibujó aquello, que está bien, muy americano, ¿no? Pero está bien, parecen cuáqueros. Y después le dije, bueno, ahora dibújame un par de personas, mediana edad, etcétera, pero ya con aspecto urbano y más gruesos. Bueno, y me dibujó esto, y dije, no, la mujer también más gruesa. Y me volvió a dibujar eso. Y entonces le dije, bueno, los dos mucho más gruesos. Y al hombre me lo puso con obesidad mórbida y la mujer volvía a ser la misma. Y ya por tercera vez me dijo, esto puede ir en contra de las políticas de, no sé si de la compañía o del software. Eso es un sesgo. Y un sesgo yo creo que intolerable. No es un sesgo aprendido, porque hay muchos sesgos que son aprendidos porque los datos ya tienen ese sesgo. Es un sesgo inducido por un entrenamiento específico que busca ese objetivo. Es decir, lo que me vino a decir es, cuidado, que los hombres sí pueden ser gordos
o más gruesos, pero las mujeres no. Y no me lo dicen bien de las mujeres, no. Lo dice, yo creo que evidenciando algo que es intolerable. Y es asumir que nuestras sociedades no admiten que la mujer no pueda estar como le dé la gana. Sea a la hora de vestir, a la hora de pensar o, lógicamente, a la hora de cuál es su situación física o... No sé, me llamó mucho tenemos mucho que trabajar aquí, ¿eh? Bueno, pruebas de que hay deterioro en habilidades prácticas. Bueno, pues ha habido varios accidentes de avión muy graves. Este fue en Madrid en el 2016, de un avión de Swift Air. Murieron 116 personas porque en la acometida del avión había unos sensores que funcionaban mal y el piloto automático, entonces, con esa información errónea, mandó que el avión levantase mucho el morro. Para aquellos que sabemos de mecánica de fluidos, sabemos que eso puede provocar una pérdida de sustentación y ¡bom! Y es lo que pasó. ¿Qué ocurre? Que los pilotos, conscientes de lo que ocurría, no fueron capaces de reaccionar ni de saber cuál es la respuesta que tenían que aplicar. Simplemente porque nunca habían sido entrenados desde el origen en el que se habían formado como pilotos, no habían vuelto a practicar, a ser enseñados, a ser instruidos y a adquirir la habilidad en esa situación particular que no es tan infrecuente. Una debilidad en capacidades prácticas por falta de uso o de instrucción. Y esta es la que a mí me preocupa, porque las otras, sobre todo las físicas, bueno, yo sinceramente prefiero vivir en mi mundo y con las comodidades y las posibilidades que yo tengo que en el de mi padre, que no tenía ninguna. Por tanto, no ese es el problema, pero este sí puede serlo. Y este puede serlo porque si no usamos bien estas herramientas, si no las incorporamos precisamente, y se puede, y hay algunos estudios que dicen que bien integradas en el, digamos, modelo educativo, herramientas como ChatGPT son muy incipientes. Esto todavía hay que estudiarlo mucho, pero hay algún estudio que parece que evidencia que pueden mejorar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento reflexivo. Pero claro, hay que integrarlas específicamente y cambiar completamente la forma de dar clase. Por ejemplo, en este caso usaban mucho las técnicas de clases invertidas, ¿no? Lo que no vamos a poder hacer y no vamos a mejorar, sino que va a empeorar enormemente, es si simplemente decimos, bueno, las herramientas están ahí, que las usen. Y si acaso yo las uso para preparar mejor las clases. Y ya está. Bueno, pues, si es así, esto puede ocurrir. Y es que nuestros niños y niñas, y los del futuro, vayan o no adquiriendo o perdiendo habilidades fundamentalmente en el uso del lenguaje. Y ya lo dije, empecé con eso, y quiero acabar con eso. El lenguaje es la tecnología más poderosa, más transformadora, más increíble que nunca hemos desarrollado. Y si la perdemos, lo decía uno, perdemos el pensamiento mismo. Bueno, para quien quiera leer una distopía que escribí hace unos meses sobre esto, en el diario.es puede leer este artículo. Lo tengo en LinkedIn también. Y la última, hace unos años mandé instalar, nos visitan cada año cientos de niñas y niños y adolescentes de toda Galicia que vienen a ver sitios, les preparamos cosas, lo hacemos yo creo que muy bien, nos lleva mucho tiempo. Y yo, si puedo, siempre les recibo en el hall del centro y mandé poner allí esta lámina que dice: queremos personas curiosas, creativas, de pensamiento crítico, comprometidas, con sentido común, porque el resto ya lo harán las máquinas inteligentes, ya lo están haciendo. Y cuando lo leo, miro especialmente a sus profesoras y profesores y me miro a mí internamente. Eso es lo que necesitamos. Si no, les vamos a convertir en unos desgraciados. Y la culpa es nuestra. Nada más, gracias. Y me pasé de la hora, lo siento mucho.
Vale, por alusiones. Bueno, enhorabuena por la charla, siempre me sorprendes, mira que te he oído veces y ya está, pero por alusiones y por conectar que yo seleccioné de Ignacio, que trabaja con Arzuaga en Atapuerca. Es fantástico. Entonces, que decía que las tecnologías que tenemos que llevar es la ternura. Hace muchos años traje una conferencia a la comida, me dijo una frase que mis hijos continuamente y que la traslado a mi papel de profesor, no solo de hijo. Decía que el objetivo del profesor, y permite unir las dos, tu cosa con la de Ignacio. La labor de los tres objetivos de todo padre es que sus hijos puedan volar libres, el primero, ¿vale? Saber. El segundo es que quieran volar libres, es decir, pueden hacerlo, los has capacitado, pero después tienen que querer volar libres. Y la tercera, que es la que es cuando vuelen libres, razón. Entonces, esa ternura y ese sentido del humor en las charlas de la clase es lo que hace que ese conocimiento, saber hacer, lo fijen y sea más persistente en el. No. Profesor y lo que creo que es importante para un estudiante. De todo eso me hice consciente a lo largo de todos estos años docentes, ¿no? Tuve un paréntesis durante el rectorado, los 8 años, y prolongado después por otro tipo de responsabilidades, también académicas, pero que hacían que no tuviera así frecuentemente docencia, ¿no? Pero no discuto eso. Lo que quería decir es, me llevó a decir, oye, ¿y yo cómo he ido cambiando y por qué? ¿Por qué he ido cambiando como profesor o cambiando en lo que valoro o lo que priorizo como valor especial del profesor a lo largo del tiempo? Y bueno, lo sinteticé así, es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero yo lo sinteticé así. En todo caso, fíjate, tú has hablado de el saber, o sea, para volar, ¿no? Poder volar, sí, pero yo creo que lo primero es querer volar. Evidentemente, si quieres volar y no sabes, te pegas una leche tremenda. Pero da igual lo que sepas. Tú puedes haberte estudiado todos los manuales de cómo se agitan las alas. Supongamos que tuvieran esa capacidad los estorninos, ¿vale? Y hasta puedes haber practicado allí en el nido y la cosa va bien, ¿no? Y hasta planeas por allí, así alrededor. Pero si después no tienes la voluntad de decir, oye, ¿qué hay más allá de este árbol? ¿Qué hay más allá? Pues, ¿de qué te vale, sinceramente? A lo mejor te vale personalmente, pues para llevar una vida, bueno, más o menos tranquila, no sé, y hasta puedes vivir de eso profesionalmente, no lo sé. Pero el querer mueve todo lo demás, son los tónicos de la voluntad. Hará que quieras saber y hará que quieras poner en práctica lo que sabes, porque no estarás a gusto si simplemente sabes y te lo quedas para ti, para el autoconsumo. Por eso para mí es lo fundamental. Y es lo que no hacemos bien. Ya sé, es que es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil. Por tanto, tampoco nos demos con el cilicio pensando que somos unos desgraciados y unos incompetentes. No, pero bueno, pero al menos tenemos que ser claros, ¿eh? Bueno, he terminado con esa frase de la que estoy absolutamente convencido. Solo le pondría un añadido, y es: la mejor educación seguirá estando en manos de los mejores profesoras y profesores que usen bien las tecnologías. Oh. ¿Qué más? Bueno, supongo que ya me vais a echar. Ah, sí, hay tiempo. Ah, qué susto, porque... Bueno, pues me encanta. Sí. Muchísimas gracias. Me uno a las felicitaciones de... Yo te oigo, pero me da la sensación de que por allí no. ¿Tengo yo que desconectar mi...? Sí. Ah, sí. Problema. Voy a ver si así... Me vengo a... Ya he apagado, vale.
A ver, todo lo que has dicho, estoy de acuerdo, podría afirmarlo a tu lado, porque realmente en las clases del máster lo que continuamente les decimos es eso, esa preocupación que tenemos inicialmente cuando empezamos a dar clases, que es saberlo todo. O sea, esas etapas me ha encantado verlas porque digo, pues mira, no soy la única. Pero hay otra cosa que también has dicho y es lo que me parece más relevante, y es el querer. Para que ocurra un cambio, y estoy de acuerdo contigo, les enseñamos a memorizar y escupir, y luego realmente no queremos eso, no lo queremos en nuestros hijos y no lo queremos en nuestros estudiantes, pero es lo que evaluamos y es lo que enseñamos. Para eso hace falta un cambio en el profesorado. Y ahora ocurre lo otro, lo de ¿quién quiere? Pues las personas que estamos aquí, como todas las personas que solemos acudir a los cursos del ICE, somos los creyentes, los motivados, los que... Y evidentemente, aunque lo hagamos mal, no lo haremos mal queriendo, sino sin querer y con toda la buena intención intentamos mejorar. Y seguro que algo mejoramos. Pero para que ese caso se dé, esa situación se dé, haya ese cambio, no podemos ser, como dice Faraó muchas veces, llaneros solitarios. O sea, no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Tenemos que estar todos y todas. Vale, ¿cómo hacemos que todo el mundo se crea que quiere y que realmente esa es la necesidad, que no se continúe evaluando cómo una persona sabe memorizar, que no continúe, ¿cómo hacemos para que la gente que no viene, que no va a los cursos, cómo provocamos en las universidades ese cambio? Sí. Esa es la pregunta del millón. A ver, lo que has comentado me ha suscitado varias cosas. Pero no eludo la respuesta en todo caso. Voy a ella ahora. Pero, bueno, empiezo por la respuesta. A ver, hace años, quizás 10, no sé si alguno más, José Antonio Marina hizo una propuesta de cómo cambiar el sistema educativo en profundidad, y él decía que además era un conjunto de acciones a 5 años. O sea, él además afirmaba que en 5 años se podía hacer. Yo tengo buena relación con él, no le veo tanto como me gustaría, y de hecho hace algún tiempo que no le veo. Pero bueno, he hablado muchas veces con él. De hecho, sabéis que le encanta el tema de la inteligencia artificial y ya ha escrito reflexiones sobre lo que es la inteligencia, y particularmente conceptuales. La inteligencia artificial ya hace décadas. Bueno, yo le dije, esto es imposible. Es imposible en 5 años. Él estaba convencido de que sí. Y a lo mejor lo hubiese sido, pero partía de algo que yo creo que es un error, y partía de que iba a haber un compromiso político, es decir, compromiso de Estado, vamos a decir así, porque era una propuesta para España, lógicamente, y que iban a estar alineados completamente y volcados con esas acciones cualquier partido político sensato. En aquel momento, pues quizás lo eran todos, ahora ya no tanto. Pero yo dije, no, pero eso es una utopía, eso es un imposible. Pero se puede hacer. Y yo solo veo una forma de hacerlo. Primero tiene que haber un querer social, una presión social que no hay. Curiosamente, yo creo, me da la sensación, y no es que lo perciba yo porque eso tiene escaso valor, sino que muchas veces las encuestas que se hacen no ponen a la educación como uno de los objetivos claros de la ciudadanía. Sí, depende cómo les preguntes. Claro, si tú les preguntas, oye, ¿tú quieres que tus hijos o tus hijas estén bien educados, reciban una buena formación y que aún encima sea gratuita? Te dirán que sí. Pero si les preguntas sobre el tipo de educación, ya no... Quizás, probablemente por desconocimiento. Entonces, primero debería de haber una clara conciencia amplia y social de que hay que cambiar radicalmente la forma en la que enseñamos. ¿Y cómo? Supongamos que eso es posible y eso moviliza, digamos, a quienes en última instancia tienen la responsabilidad, que son, en definitiva, quienes nos gobiernan. En comunidades autónomas, a nivel de Estado, es así, porque son los que tienen el dinero. Estoy hablando de la educación pública, además. Porque curiosamente y desgraciadamente, pero no porque ellos lo hagan mejor, pero quienes más están avanzando en estrategias de este tipo son los centros privados.
es así. Y a mí me da mucha pena. Me da mucha pena porque yo, sin discutir el valor y desde luego la legitimidad de las universidades privadas o de los centros educativos privados, que me parece que tienen su sitio y es legítimo, nuestro país nunca debe de renunciar a tener la mejor educación pública y de la mayor calidad posible, y eso es a lo que creo que estamos renunciando. Entonces, supongamos que hay esa voluntad. Yo creo que la mayor parte del esfuerzo hay que hacerlo en cambiar radicalmente a cómo formamos a nuestros formadores, cómo formamos a los profesores, porque nadie va a enseñar lo que no ha aprendido, nadie va a enseñar o a poner como prioritario, darle valor a aquello que no se le ha transmitido como lo más valioso. Entonces yo creo sinceramente que los profesores y profesoras en cada edición siguen formándose básicamente exactamente igual que hace una década o 2 décadas. Sí, cambian algunos contenidos y siempre se experimentan con ciertas, digamos, supuestas innovaciones educativas. Yo con esto soy bastante crítico, porque yo aplico el concepto de innovación a la educación no como algo particular, sino que la innovación tiene una definición, sea en educación o en mercado, y es que no es simplemente algo novedoso, no, es algo que aunque no sea novedoso, porque en otros lugares se haya hecho, tiene éxito, y un éxito medible y medible científicamente. Por tanto, yo entenderé que algo es innovación educativa cuando después de haber visto el impacto y haberlo visto científicamente, ese impacto sea positivo. Y entonces es una innovación educativa. Si no es una ocurrencia, o una experiencia, o una tontería. Entonces, yo lo centraría en ver cómo rediseñamos las facultades de ciencias de la educación y cómo formamos, sobre todo, a los profesores y profesoras que van a impartir no en la universidad, sino antes. Esto es desde antes, y eso lo cambiaré radicalmente. Empezaría por ahí, y a partir de ahí todo se va a ir cambiando por decantación, pero yo empezaría por ahí. Perdón porque ya no sé qué otras cosas me había suscitado tu pregunta, pero hasta supongo que lo agradecerás para que me calle, no sé qué. ¿Alguien más? No se atreve. Allí hay. Buenas, yo también he disfrutado mucho de la charla. Y mi duda es con respecto a las edades que consideras que se debería aplicar, porque yo siento que en la primaria, las edades sí, porque yo siento que en la primaria más bien esa sobreestimulación está generando que la gente no potencie esa creatividad porque están inmersos en redes sociales, estímulos, entonces no sé si consideras que sería más bien en la secundaria o a qué edades, ¿no? Tengo que confesar que no sé responderte a esa pregunta, porque para eso tendría que tener un conocimiento, una experiencia que no tengo. Yo toda mi vida he enseñado en la universidad. Soy consciente de que la universidad es tarde para casi todo, pero no sé cuáles son los momentos donde se debe de aprender según qué cosas. Sí sé, por ejemplo, pero por cosas que he leído, que el empeño que tenemos, o al menos antes teníamos, incluso cuando yo era niño, ¿no?, de que nuestros niños y niñas aprendan a leer cuanto antes y de cualquier forma y hacer palitos cuanto antes, eso no se corresponde con el grado de madurez del cerebro para esas tareas a esas edades. Y de hecho hay países donde, digamos, los resultados, al menos medidos, siempre es un resultado al menos parcialmente cuestionable, pero medidos por las técnicas tipo PISA, etcétera, en países que siempre lo hacen relativamente mejor que España, suelen empezar más tarde en esas cosas. Yo sí que creo, he dicho que el manejar el lenguaje, pero no para simplemente hablar bien o expresarse bien, eso es, digamos, como, si quieres, un subproducto. Para mí manejar el lenguaje bien es precisamente para manejar el pensamiento, para pensar, para crear, idear. Lo que más nos diferencia de los animales es la capacidad
de proyectarnos en escenarios futuros o en escenarios imaginados. Los animales no las tienen. Sin embargo, hay animales que tienen autoconsciencia, que se reconocen como seres. Vamos, no dicen yo soy una urraca, que es uno de los que la tienen, o yo soy un elefante, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, no es la autoconsciencia lo que realmente... Pero hay ciertas cosas, y para mí la más genuina, la más increíble, la que nos ha permitido llegar de las cavernas a donde estamos, a esto, para lo bueno y para lo malo, pero yo creo que sobre todo para lo bueno es eso. Entonces, creo que eso es lo que hay que cuidar. Ahora, lo otro no sé responderte, porque yo creo que ahí se necesita un conocimiento experto que yo no tengo. No. Fijaros, esto también lo he aprendido con el tiempo. Cuando yo era joven, te hubiera respondido. Hubiera dicho, tratando de ser honrado, pero mi cabeza hubiera dicho, hay que dar una respuesta. No, hay que... Y tienes que... No puede ser que crea que no sabes. Pues no sé, de eso no sé. Espera, un segundo, perdón. Nada, gracias. Salvador Senent. Sí, del todo. Tengo que aprovechar ahora. Nada, muchas gracias por la charla. Dejando a un lado lo que es una actitud negativa hacia la IA, pues por la gente que no quiere que entre en la educación o la gente que únicamente quiere utilizarla para control mal de los alumnos y demás. O sea, poniéndonos en el lado positivo o integrador de la IA, ¿hay ejemplos de que se esté aplicando mal? ¿Hay riesgos? Yo, por ejemplo, pienso, oye, pues yo puedo utilizar IA para generar muchas preguntas tipo test diferentes, de tal forma que a los alumnos les motivo diferentes tipos de preguntas, pero a lo mejor me estoy equivocando. Entonces, ¿hay ejemplos de se ha hecho mal con la IA, deberíamos evitar esto, cuidado, riesgos? Sé que a lo mejor es una pregunta un poco más, que estamos muchas veces en el debate de no queremos IA, si queremos no. Si queremos IA, ¿a qué nos enfrentamos con riesgos? Gracias. Hay muchos ejemplos, pero yo lo resumiría del siguiente modo. Cuando yo soy físico, y cuando hice la carrera, claro, yo soy un físico viejo, entonces eso explicará lo que voy a decir. Cuando hice la carrera, en segundo, no voy a dar más pistas, porque si no se va a saber de quién hablo, ¿no? Bueno, vosotros no, pero esto está grabado. En segundo, hubo un profesor que hasta ese momento todos los profesores daban clase escribiendo en la pizarra. Y todo eran matemáticas, teoremas y por un tubo. Entonces, iba explicando, escribiendo, tomábamos apuntes, prestábamos atención, entendíamos o no, pero bueno, había, digamos, cierto acompasamiento entre los tiempos, el discurso, lo que se iba escribiendo, que el profesor o profesora nos mirase. Llega segundo y hay un profesor muy orgulloso del avance tecnológico que no usaba la pizarra, usaba acetatos. Muchos de aquí no saben lo que es. Filminas son papeles tamaño folio transparentes donde uno puede escribir con un rotulador indeleble o incluso hacer fotocopias, que ya había fotocopiadoras, que no soy tan mayor, ¿no? Y entonces llevaba todo, y era todo matemáticas, o sea, allí no había letra, todo matemáticas y lo llevaba todo en acetatos. Y muy orgulloso porque de algún modo entendía, así nos lo explicó, pues que se incorporaba las tecnologías últimas, nos ponía aquello, explicaba alguna cosita, pero no iba haciendo el desarrollo como en el... No era simplemente lo que antes escribía y es un esfuerzo grande y además me mancho, pues ahora está aquí escrito, pero voy a ir haciendo con las mismas pausas. No. Aquello iba a cañón. De tal modo que yo rápidamente organicé un grupo de 4 que nos distribuíamos cada cuartil de la página. Y entonces cada uno
yo de hecho un poquito menos del cuartil porque supervisaba, entonces no, a ver si me entendéis. Pero cada uno ya sabía qué parte tenía que copiar. Y entonces con eso, porque le pedimos si nos dejaba fotocopiar, nos dijo que no. Que eso le había dado muchísimo trabajo, un esfuerzo muy grande, era además un contenido propio, no era simplemente sacado de un libro, y que no. Y entonces organicé la cuadrilla. Y gracias a eso teníamos copia de lo que... porque no había un libro además de referencia. ¿Por qué cuento esto que parece el cuento del abuelo Cebolleta? Porque ese es el principal error que se está cometiendo ahora con estas herramientas, particularmente ChatGPT, etcétera. Es decir, pensar que simplemente, sin cambiar en absoluto los contenidos ni las formas de transmitirlo, pero simplemente incorporando estas herramientas, ya estás integrando adecuadamente las tecnologías. Entonces, bueno, yo antes les ponía, perdón tu caso, que seguro que no es, pero antes ponía preguntas tipo test y me llevaba mucho tiempo, y ahora pues me lleva mucho menos. Pues está bien, ¿eh? Pero eso no es incorporar la tecnología en la educación. El estudiante que antes venía a tutorías y ahora no me viene, porque se lo resuelve la máquina, no es incorporar la tecnología en la educación. A mí me ahorra tiempo y a ellos también. Por tanto, está bien, no lo estoy discutiendo. Pero si resulta que antes había un valor añadido, que era una discusión conmigo, no solo la resolución del problema, un planteamiento que yo podía ir haciendo al hilo de lo que sabían o no sabían, pues eso ahora se está perdiendo. Entonces yo tengo que ver qué forma hago para recuperar el que aquellos alumnos con más dudas, o menos dudas, pero más interesados, que han dejado de venir a tutorías, lo hagan. Yo les pedía todos los años, en la materia de inteligencia artificial, una exposición pública de todos sobre temas de especial impacto social, económico, ético, laboral, político, de la inteligencia artificial, para que aprendiesen a exponer, a hacer un discurso, a preocuparse por esos temas y no solo por los códigos, por los temas que realmente importan. Ahora ya lo hago, claro, vi rápidamente que todo lo construían con ChatGPT. Entonces ahora el nivel de presentación, de diálogo, de discusión, es más, me tienen que presentar cómo han interrogado y discutido con ChatGPT haciendo un diálogo crítico sobre lo que la máquina les da. Entonces con eso intento, porque si no hago eso, ¿qué es incorporar? Hago lo de los acetatos. No sé si he respondido. Y después hay muchos casos particulares, pero el principal es este. El creer que simplemente porque usas esas herramientas y tus estudiantes lo usan y tú lo sabes y te parece bien, ya está. Pues eso es peor que lo que había. A nosotros nos hizo unos desgraciados en aquella materia, y menos mal que yo y de lo de las cuadrillas, y no, olvídate ya, hubiéramos suspendido todos. Bueno, ahora ya creo que sí, ¿no? Bueno, ha sido un placer, y si os ha servido de algo, pues yo encantadísimo. Muchas gracias.